Rector Oliva, como usted sabrá, son más de 360 ONGs también que recibieron financiamiento de esta Asamblea Legislativa. Yo quiero también dejar bien en claro, y siempre lo hemos manifestado, que esas 300 ONGs, asociaciones que también estaban conformadas como entidades sin fines de lucro, muchas realizaron un gran trabajo. De hecho, muchas han abonado también a la construcción de un país más justo, un país más democrático, un país que sueña, al igual que cada uno de nosotros los diputados, con que se respete la institucionalidad, con que las instituciones funcionen, con que tengamos una Corte Suprema de Justicia que responda realmente a los intereses de cada uno de los salvadoreños. Y creo que como académicos, como ciudadanos, como exalumnos de diferentes casas de estudio, porque creo que también representamos a esas diferentes también instituciones académicas en las cuales en algún momento pasamos por esas aulas, sabemos cuál es la labor que también los docentes generan en la formación profesional, en el carácter de sus estudiantes, y es en ese sentido también que sabemos que así como han existido muy buenas instituciones, ONGs, asociaciones, han realizado una tarea increíble para construir un El Salvador diferente, también nos hemos topado con ONGs que lastimosamente traicionaron la confianza que los mismos salvadoreños les brindaron, y me refiero específicamente, y creo que usted también está enterado, a exdiputados que conformaban la misma Comisión de Hacienda en esta Asamblea Legislativa y que a su vez fundaron ONGs fachadas, que a su vez también recibieron financiamiento de esta misma Asamblea Legislativa para tener activistas políticos, para comprar gobernabilidad, para comprar silencio. Y es en ese aspecto que creo que nuestra misión debe de ir enfocada. Esto es una labor que está también conferida por la misma Constitución, pero sobre todo por cada uno de los salvadoreños que durante muchísimo tiempo estuvieron esperando el momento de que la Asamblea Legislativa también pudiera de una manera pública mencionar cuál es el trabajo y que se debe de hacer sin miedo. Creo que si todos hacemos las cosas bien, no tenemos por qué molestarnos cuando se nos pidan explicaciones, y de igual forma es nuestro deber también como legisladores con esa misión que se nos ha conferido. Es en ese aspecto que quisiéramos también hablar acerca de un financiamiento que se recibió, y quizás voy a ir mencionando año por año y monto por monto para brindarle también la palabra para que podamos discutir de una manera abierta y que los salvadoreños y también esta comisión pueda tener conocimiento y que nos sirva para nuestro informe final que esperamos sea presentado en breve al Pleno Legislativo. Sin embargo, voy a dejar a la diputada Lorena Fuentes para que inicie ese interrogatorio. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes, señor Rector. Es un gusto tenerle por acá. Buenas tardes, colegas diputados. Buenas tardes al pueblo salvadoreño. Vamos a dar inicio con algunas preguntas de rutina para la acreditación. ¿Me podría indicar cuál es su nombre completo, por favor? Andreu Oliva de la Esperanza. Andreu Oliva de la Esperanza. ¿Cuál es su edad? 64 años. ¿Cuál es su profesión u oficio? Pues me desempeño como académico, rector de la Universidad Centroamericana, y tengo formación en ingeniería industrial. ¿Cuáles han sido sus cargos en los últimos 10 años? En los últimos 10 años he sido rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. ¿Qué fue lo que lo motivó a venir a El Salvador? Bueno, yo vine a El Salvador en mi primera ocasión en el año 91 a estudiar la maestría en teología en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas como parte de mi formación como jesuita. Fui enviado a El Salvador por los superiores de la Compañía de Jesús y estuve hasta el diciembre de 1994 cuando finalicé mis estudios de teología. ¿Cuáles son sus principales funciones como rector de la universidad?
Pues las principales funciones como rector de la universidad es dirigir la universidad para que pueda realizar la misión y la visión que establecen sus planes estratégicos, cumpliendo sus valores, es asegurar la mayor calidad posible en los estudios que ofrece la universidad, a la vez pues nombrar o presentar a la Junta de Directores a aquellas personas que me acompañan en las distintas autoridades de la universidad para su nombramiento, informar periódicamente a la Junta de Directores de la marcha de la universidad y someter también a la Junta de Directores los reglamentos, los planes de estudio que deben ser aprobadas por la misma para impulsar el trabajo de la universidad. También tengo como función pues velar por una correcta administración de la universidad, contribuir, como dice la misión, ¿verdad?, a la transformación social de El Salvador desde un trabajo meramente académico y universitario. Muchísimas gracias. Dentro de sus funciones como rector, ¿usted ha tenido acercamientos con algunos representantes de gobiernos anteriores para gestionar donaciones o asignaciones presupuestarias para la UCA? En ningún momento me he acercado a ninguna autoridad para gestionar asignaciones para la universidad porque estas no han existido. Ok. Solamente, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Rector Oliva, nosotros solicitamos evidentemente información tal cual es la facultad de esa misma comisión a diversas instituciones públicas para poder realizar un trabajo en base también a un criterio documental, un criterio histórico y sobre todo también un criterio cualitativo y cuantitativo que nos permita poder tener una definición de las razones de por qué se otorgaban fondos dentro de esa misma Asamblea Legislativa, pero evidentemente también para poder tener un análisis comparativo respecto a cuáles eran las instituciones que sí recibían financiamiento y cuáles no. Es en ese sentido que me gustaría quizás hacer mención a algunos años, algunos montos y posteriormente pues usted va a tener el tiempo de podernos explicar en base primero a qué criterios se daban o correspondían esas mismas asignaciones y con muchísimo gusto le vamos a dar la palabra. Tenemos que desde el periodo del 2011 al periodo del 2020 la UCA recibió alrededor de 24 millones de dólares y específicamente en el año 2011 la UCA recibió 2.148.743 dólares. En el año 2012, 2.256.200 dólares. En el año 2013, 2.884.192 dólares. En el año 2014, 2.404.190 dólares. En el año 2015, 2.404.190 dólares. En el año 2016, 2.350.740 dólares. En el año 2017, 2.850.740 dólares. En el año 2018, 3.065.740 dólares. En el año 2019, 3.065.740 dólares. Y en el año 2020, 863.000 dólares. En ese sentido también, y por eso queremos consultarle, nos gustaría saber si estas asignaciones fueron brindadas a través del presupuesto general de la Nación, que es aprobado en esta misma Asamblea Legislativa, y si no, para que usted nos pueda comentar a qué ascienden esos montos y en qué fue utilizado. Con mucho gusto, permítanme que les he preparado unos folders para cada uno de ustedes para que conozcan los distintos proyectos que el Ministerio de Educación encargó a la Universidad Centroamericana. De esa manera, pues, podrán tener el conocimiento
tanto de cada uno de los proyectos como de los montos. Permítame, señora presidenta de la comisión, una aclaración. Estos montos que han señalado fueron recibidos a través del Ministerio de Educación. Y fueron recibidos a través del Ministerio de Educación porque la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas era una implementadora de proyectos que tenía el Ministerio de Educación para mejorar la calidad de la educación del Salvador. Cada uno de estos montos, ¿verdad?, eran fruto de un convenio y siempre a propuesta del Ministerio de Educación. Se nos decía y se nos pedía, la UCA puede ayudar al Ministerio de Educación en todo lo que esté relacionado con la prueba PAES, su elaboración, el trabajo para implementarla, la logística, la corrección y también pues la entrega de los resultados de la PAES, por ejemplo, ¿verdad? Y así este es uno de los proyectos que la UCA realizó en el año 2011 con una asignación o un presupuesto de $560,743. Es importante tener en cuenta eso, que son proyectos del Ministerio de Educación, que implementa a través de organizaciones que llamaban implementadoras, que tenían un convenio o teníamos un convenio firmado, que se realizaba un plan de trabajo y ese plan de trabajo se aprueba entre el responsable del proyecto del Ministerio de Educación y el responsable del proyecto en la UCA, y que se tenía que ir ejecutando el plan de trabajo. Si habían algunos cambios que hubiera que hacer en el plan de trabajo, entonces se hacía o se hace un intercambio de notas, de manera que si es el ministerio el que solicita el cambio, el ministerio nos envía una nota y nosotros tenemos que decir que esta nota la hemos recibido y la aprobamos, y de esa manera queda el cambio establecido, ¿verdad? Si el cambio es significativo y afecta a el objetivo del proyecto, entonces se firmaba una adenda para dar a conocer. De manera que cada proyecto era elaborado y a la vez tenía un monitoreo permanente de parte del Ministerio de Educación, ¿verdad? Y de esta manera se daba una cuenta exacta de cada uno de los gastos y de las actividades que se realizaban por cada uno de estos proyectos. Los fondos eran de cada proyecto, de manera que cuando se firmaba el convenio y el plan de trabajo, entonces se iba al banco y se abría una cuenta a nombre del proyecto. Y es de esa cuenta donde se depositan los fondos, ¿verdad?, públicos, y en esa cuenta se realizaban todos los gastos del proyecto. Al final, en el año siguiente, normalmente durante el mes de enero, ¿verdad?, se entregaba el informe técnico y el informe financiero de todo el proyecto, y el sobrante se devolvía a la Tesorería General de la República. Por eso en esta carpeta van a encontrar cada uno de los proyectos, el monto aprobado, ¿verdad?, monto que recibía la cuenta del proyecto, el informe de lo ejecutado y el reintegro de cada proyecto, ¿verdad? Y así lo pueden ver en cada uno de los proyectos. Además, pues hemos considerado que les puede interesar de qué se trata cada uno de los proyectos para responder a lo que usted me ha señalado, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2011, pues se diseñó y se realizó y se procesó la prueba PAES, ¿verdad?, que es una prueba para medir el nivel del aprendizaje de nuestros bachilleres, y de esa manera ir pudiendo
ver si la educación va avanzando a nivel de la educación media. Otro proyecto que sumó a $188,000 es la especialización para docentes de educación media y tercer ciclo de educación básica para la enseñanza de las asignaturas lenguaje y literatura, estudios sociales, matemática, biología, química y física. En este proyecto se impartieron 8 cursos y se formaron a 1.896 docentes en estas 4 áreas, ¿verdad?, del conocimiento. Lo mismo también porque era otro tema, el Ministerio de Educación tenía en ese momento, bueno, las pruebas diagnóstico para ver cómo está el proceso de aprendizaje en el sistema, también la formación de los maestros en servicio, un aspecto muy importante, sobriedad e inclusión que tenía en cuenta aquellos estudiantes que estaban en grados que no correspondían a su edad, sino que ya eran de una edad superior a la que correspondía a ese grado. Entonces también el ministerio tenía un programa para ver por qué se daba este problema de la sobriedad y cómo ayudar a estos niños y niñas a salir bien en el sistema educativo, pero también todo el tema de la inclusión de aquellos niños y niñas que no estaban en el sistema educativo y aquellos niños y niñas que por alguna dificultad no se incorporan adecuadamente en el sistema educativo, ¿verdad? Y cómo incluirlos. Entonces también hubo un trabajo relativo a esta materia de la inclusión. Esos 3 proyectos son los que realizamos en el año 2011, ¿verdad?, que en realidad suman, creo que no llegan al 2.168.000 que usted ha señalado. 148. Ajá. En el año 2012 se continuó con la especialización para docentes de tercer ciclo de educación básica, siempre para la enseñanza de las asignaturas de lenguaje y literatura, estudios sociales, matemática, biología, química y física, por una cantidad de 650.719, de las cuales pues se ejecutaron solo 638.448 y se devolvieron $12.270.000. Aquí se atendió a profesores de tercer ciclo de educación básica, siempre en la especialización en las 6 áreas de lenguaje y literatura, matemáticas, estudios sociales, biología, química y física, así como también se desarrollaron para estos 4 cursos con un total de 1.500 docentes que participaron en esos cursos. De nuevo, otro proyecto en el año 2012 fue dedicado a la atención a estudiantes con sobriedad de centros educativos focalizados mediante la implementación de estrategias educativas alternativas, dando asistencia técnica a las 30 escuelas de educación especial que hay en el país y a 4 aulas de educación especial que funcionan en centros educativos regulares, e implementando una estrategia para la atención a la diversidad. Este proyecto tenía un presupuesto de 397.940.25. En este año, además de todo lo que tiene que ver con la PAES, también se hizo una prueba de logros, pero no a todos los niños y niñas, sino a muestras en tercero, sexto y noveno grado, de manera que pudiera saberse cómo estaba el nivel de aprendizaje en estos grados. En este año 2012
75.000 estudiantes hicieron la prueba PAES en una primera, convocatoria ordinaria, y posteriormente se hizo una prueba de logros de matemática y lenguaje a una muestra de un total de 40.000 estudiantes de tercer grado, sexto y noveno grado de básica. Posteriormente, pues se hizo una prueba extraordinaria para 15.700 estudiantes de PAES que se realizó pues posteriormente a la convocatoria ordinaria. También otro proyecto con un presupuesto de $333.089 se dedicó a la formación continua para los directores y docentes en el modelo de la escuela inclusiva de tiempo pleno. Usted sabrá que en aquel tiempo, pues el Ministerio de Educación propuso un modelo para mejorar la calidad de la educación y a la vez prevenir también la violencia, que llamó escuela inclusiva de tiempo pleno. Como era un modelo nuevo, había que formar a directores y a docentes, y a eso pues se dedicó este proyecto. También en las modalidades flexibles de educación se propuso pues un proceso de certificación de competencias de estos estudiantes. Este proyecto tuvo un presupuesto de $275.236.98. Se hicieron jornadas para certificar las competencias aproximadamente a 30.000 estudiantes de las modalidades flexibles, ¿verdad? Y a la vez pues se desarrollaron procesos de suficiencia a través de unas determinadas pruebas, con toda la logística que supuso pasar estas pruebas a estos 30.000 estudiantes. En el año 2013, el diseño de pruebas y apoyo para la logística y procesamiento de la PAES, como es habitual, prueba que se hacía en el mes de octubre, que este año contó con un presupuesto de $664.999.28, aplicada a 80.000 estudiantes, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que la prueba PAES se pasa a todos los estudiantes que han terminado el segundo año de bachillerato, y que es una prueba que se realiza en todos los departamentos del país, que hay que imprimir un cuadernillo donde van las preguntas, además una hoja de respuestas de lectura electrónica. Después se procede a la corrección de la prueba de manera electrónica, pero hay que hacer todo un proceso para analizar los resultados y asignar a cada estudiante el resultado que ha obtenido en la prueba. Es mucha gente la que participa en el proceso, en el día de la aplicación de la prueba, pero también la logística de empacar todos esos cuadernillos, todas esas pruebas, llevarlas hasta los 14 departamentos, a los lugares donde se realiza la prueba PAES, o a los lugares, que son bastantes, recoger después todo esto, ¿verdad?, y hacer el procesamiento. Vale decir que en estos años se han hecho casi 900.000 PAES en el país, que se han tenido pues que corregir y pasar a los estudiantes. En el 2013 tenemos también otro proyecto en el área del desarrollo de la educación inclusiva en el sistema educativo, mediante la asistencia técnica, la formación docente y la implementación de estrategias educativas que favorezcan el acceso, la permanencia y el aprendizaje en los estudiantes de educación básica, que eso es muy importante. Aquí se trabajó de nuevo con 31 escuelas de educación especial y 5 centros educativos normales que tienen aulas de educación especial
se construyó una propuesta pedagógica, se organizaron 36 comunidades de aprendizaje, una para cada centro, ¿verdad? Y se conformó también 4 redes territoriales, una a nivel central, otra en el occidente, otra en el oriente y otra a nivel paracentral, para fomentar el intercambio de experiencias entre los docentes que se dedican a esta educación especial. En el mismo año 2013 se fortaleció el sistema integrado de escuela inclusiva de tiempo pleno con un presupuesto de $988.71. Aquí se sensibilizaron a más de 331 secciones de la comunidad educativa ampliada, a los agentes del territorio en la región central, paracentral y occidental del país. 11.111 personas conocieron lo que era el sistema integrado de escuela inclusiva de tiempo pleno para poderla desarrollar en centros escolares de los departamentos. Se trabajó con 84 secciones de docentes, con 21 directores, con los padres y madres de familia y estudiantes de 38 secciones para hacer ese proceso de inducción, lo que dio un total de 4.904 personas capacitadas, ¿verdad? En el mismo año 2013, fue un año con bastante trabajo, perdón, creo que este está repetido, sí, se hizo una evaluación externa de la gestión institucional a los centros educativos de la educación media del sector oficial, que esta fue otra área de trabajo en la que hemos trabajado en estos años, que es la evaluación de los centros, tanto públicos como privados, de manera que podamos pues contribuir a mejorar la calidad de la educación, ¿verdad? Este presupuesto de los centros del sector oficial en el año 2013 era de 149.998.38 y se aplicaron los criterios de gestión institucional para su evaluación en 200 centros educativos de educación del sector oficial y se generaron los resultados correspondientes. Pero también en el mismo año acreditamos institucionalmente a los centros educativos privados y verificamos la realización de las asambleas de padres de familia, que son obligatorias convocar cuando el centro solicita un incremento de cuotas, de matrículas o colegiaturas, y si el centro es privado, antes de hacer la subida tiene que contar con la aprobación de los padres de familia. Entonces, este proceso de acreditación institucional tenía un presupuesto de 129.950, ¿verdad? Y ahí se acreditaron un número importante de centros. En el 2013, pues, se participó en casi 100 asambleas de padres de familia y se acreditaron 30 centros educativos privados, ¿verdad? Además, en esa ocasión, también el Ministerio de Educación apoyó a las universidades para la adquisición de bases de datos digitales, electrónicas, universidades, y también esas bases de datos estaban a disposición del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud y de otros centros de investigación a nivel nacional con un presupuesto de $90.000. Solo tomo un poquito de agua para seguir.
Yo no sé si es lo que ustedes desean que vaya explicando cada uno de los proyectos y el monto que tiene y en qué consistió cada proyecto. Hemos hecho los 3 años, 2011, 2012, 2013, pero así podríamos seguir hasta el 2020 y les queda a ustedes también esa información. De acuerdo, muchísimas gracias, rector. En ese sentido, creo que sí hay algunas preguntas específicas que me gustaría hacer y creo que a mis compañeros también, evidentemente también relacionado con lo que nos compete este día. Quizás la primera pregunta sería, ¿cómo logró ser la UCA tomada en cuenta a través del Ministerio de Educación para poder ser implementadora de estos proyectos que usted ha mencionado y por qué o cuál fue el procedimiento más bien que se siguió? Pues que yo sepa, no hubo ningún procedimiento al que nosotros tuviéramos que aplicar, no aplicamos. Yo creo pues que la UCA, por ser una universidad acreditada y por el reconocimiento que tiene en la sociedad salvadoreña, por haber estado implicada en procesos de educación. No olvidemos que nosotros formamos maestros en las zonas de Chalatenango, en las zonas de Morazán, donde después, durante el conflicto armado, las escuelas quedaron destruidas y no habían maestros en esos territorios. Entonces la universidad implementó planes para poder formar a maestros en estas zonas, porque tenemos un departamento de educación sólido, porque nos hemos distinguido por formar buenos profesores. Pues supongo que estas fueron las razones por las que se nos escogió, ¿verdad? Pero he de decir que no es la única implementadora que tenía el Ministerio de Educación, tenía otras implementadoras. Rector, ¿y por qué usted considera que hasta el año 2011 es que la UCA inició a recibir estas asignaciones que evidentemente se daban a través de los convenios, porque era la forma procedimental para poder realizar las mismas asignaciones ya una vez haya sido aprobado a través del presupuesto general de la República y liberado por Hacienda? ¿Y por qué desde ese año considera usted que iniciaron esas asignaciones? No, disculpe, hay asignaciones desde antes. Desde antes del 2011, la UCA realizó ya proyectos para el Ministerio de Educación. ¿Verdad? No sabría exactamente decirle a partir de qué año, pero sé que desde antes. Pero yo insisto, porque creo que la población debe tener una clara información, que esos fondos no se asignaron a la UCA, se asignaron a proyectos, ¿verdad? A proyectos que la UCA se ejecutaba junto y de la mano con el Ministerio de Educación, y que la UCA no tomaba decisiones al respecto, sino que había un plan de trabajo elaborado y aprobado conjuntamente entre el Ministerio de Educación y la universidad, ¿verdad? Y eso me parece que es bien importante. Muchas gracias, rector. Quisiera referirme también a una información que fue construida a través de la memoria de labores de la UCA e información de estadísticas de educación superior que ustedes realizan año con año, en la cual se establece que la UCA tiene un excedente acumulado al final del periodo, específicamente 2020, de 34.10 millones de dólares. En ese mismo sentido, y acá quizás va mi pregunta, ustedes también lanzaron una especie de comunicado o artículo en la cual se mencionaba que los montos que se habían mencionado dentro de esta asamblea legislativa, que eran alrededor de los 21 millones, que yo hacía referencia a partir del año 2011 al año 2020, y que eran más, y que eran alrededor de 30 millones de dólares. Entonces mi pregunta específica es si esos 30 millones de dólares están también como montos complementarios de excedentes acumulados a partir de esas mismas asignaciones que
se dieron desde la Asamblea Legislativa? No, mire, los 30 millones de dólares fue porque fuimos sumando proyecto por proyecto, ¿verdad? Cada uno de los proyectos, le he mencionado solo los de los 3 años, pero esto sigue hasta el 2020, ¿verdad? Hay 4 proyectos del 2020. Entonces, eso es lo que suma los 30.183.943.54. Son alrededor, rector, de 6 millones de dólares los que no nos aparecen a nosotros en las asignaciones a partir del 2011 hasta el 2020, según los montos que yo había mencionado. Quizás los voy a repetir para que usted luego nos apoye. No, por eso yo le he dejado aquí, y donde usted tiene la lista de cada proyecto, ¿verdad? Con la nomenclatura del Ministerio de Educación, ¿verdad? Con la cantidad, y también en el año 2020, rector, nosotros tenemos que ustedes recibieron $863,000, que ha sido el año en que menos asignaciones han recibido. Entonces, si tal vez solo por efectos también de récord nos pueden mencionar entonces si este monto del 2020 es más del que se nos ha reportado a nosotros a través de las instituciones, o para poder saber a dónde es que está esa variación. Mire, la variación está en que este proyecto es este monto es para la prueba PAES, que por primera vez se realizó como prueba avanzo, ¿verdad? Pero también en el 2020 diseñamos recursos educativos videográficos y audiográficos y dotamos de materiales lúdicos y editamos literatura infantil para la educación inicial y parvularia, ¿verdad? También en el área de la inclusión apoyamos a los equipos profesionales de los centros de orientación y recursos y a los docentes de apoyo a la inclusión, ¿verdad? Con el propósito de responder con calidad y pertenencia a las necesidades específicas de la población estudiantil en riesgo de exclusión en los niveles de inicial, parvularia y educación básica. Y por último, está el proyecto de becas y estipendios para el Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes de Morazán, por una cantidad de $220,000. En total, pues faltaría un proyecto de $186,175, otro de $88,000, y el de becas y estipendios, que es a través de la Gerencia de Educación Técnica, de $220,000 para el Instituto Tecnológico de Morazán. De nuevo, es un recurso que la UCA administra para una tercera institución, que es el Instituto Tecnológico Superior de Morazán. Muchas gracias. Si hablamos de los montos, $21,000 millones, o si hablamos, perdón, de los $21 millones o de los $30 millones, me gustaría también saber si existió algún tipo de asignación o contrapartida para becas de estudiantes dentro de la misma universidad. Estos recursos, a excepción de lo que le he señalado del último proyecto, que es la de becas y estipendios para el Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes, en los otros proyectos no hay ninguna asignación para becas de estudiantes de la universidad. Las becas que ofrece la universidad las ofrece con sus recursos propios. En ningún momento el Ministerio de Educación ha asignado ningún monto para estudiantes becarios en la universidad. En cambio, la Universidad Centroamericana sí ha ofrecido becas para que profesionales del Ministerio de Educación puedan formarse en la universidad y estudiar especialmente la maestría en política y evaluación educativa, a la cual asignamos cada año 3 becas con el valor del 50% del costo de la maestría para personal del Ministerio de Educación. Muchas gracias, rector. Tiene la palabra el diputado Caleb Navarro. Muchas gracias. Esta comisión
Señor Oliva, está investigando los fondos que se asignaron a diferentes instituciones, fundaciones sin fines de lucro, de una manera express o de una manera sin estudio previo para poder hacer asignaciones o sin estudio de necesidad que ocupaban o las diferentes ONGs, sino que simplemente había un mecanismo que se había realizado, que los diputados anteriores creaban este tipo de fundaciones y las asignaban, se autoasignaban recursos, y es por ello que lo tenemos a usted en su calidad de representante legal de la UCA, porque recibió fondos públicos. Y cuando nosotros vemos esto, tenemos la obligación a que el pueblo salvadoreño sepa la verdad. Cómo una institución como la UCA recibía tanto dinero también. Señor Oliva, quiero preguntarle, ¿cuánto es lo menos que paga mensualmente un estudiante en cuota en la UCA? Mensual. Discúlpeme, antes de responderle a su pregunta, yo quiero insistir, ¿verdad? Y además me parece que es un poco ofensivo, ¿verdad?, que se nos compare con las ONGs que ustedes dicen que son ONGs de fachada, o con asignaciones que hacían los diputados para favorecer a determinadas instituciones. Como creo que hemos evidenciado, ¿verdad?, esos proyectos responden a los planes nacionales de educación, responden a programas del Ministerio de Educación, ¿verdad? Y el Ministerio de Educación no podía realizar estos programas porque no tenía la capacidad instalada para hacerlo, y por eso utilizaba esa figura, ¿verdad?, de implementadoras, al igual que sigue haciendo actualmente el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con otro nombre, ¿verdad?, que les llaman asociadas estratégicas o socios estratégicos, porque hay aspectos que el Ministerio de Educación no tiene la capacidad instalada y requiere el apoyo de otra institución. Y de nuevo insisto que los recursos no se asignaron a la Universidad Centroamericana, sino se asignaron a proyectos, ¿verdad?, del Ministerio de Educación que la UCA ejecutaba. Sí, yo le estaba haciendo un preámbulo. ¿Cuál es el objeto de esta comisión? Si queremos aclarar a la preámbulo, entonces no podemos crear confusión, señor diputado. Yo le hice un preámbulo, si usted se comparó realmente, pero yo le hice un preámbulo. Usted es el que está diciendo que se comparó. Yo le dije cuál es el objeto de esta comisión. Si usted agarró y dijo, bueno, me están comparando, eso es a título personal, pero aquí lo hemos llamado para esclarecer todo. Así de que usted solo es el que está diciendo que lo estamos comparando, pero no es así. Yo quizás solamente, antes de que prosiga el diputado rector Oliva, como usted entenderá, eso no debe de ser motivo de ninguna molestia para nadie que venga a esta comisión, sobre todo porque estamos hablando de dinero de los salvadoreños. Y justamente eso es lo que nosotros queremos esclarecer. Evidentemente, usted ya nos comentaba acerca de cómo se habían hecho estos procesos, pero a nosotros nos surge la duda, considerando que sabemos que está la LACAP, en la cual si es dinero público debe de estar sujeto a unos criterios y debería de estar sometido también a licitaciones, si es que fuera el caso. Pero voy a dejar al diputado Caleb Navarro quizás para que pueda entrar ya en las preguntas específicas, como usted bien lo aclaró, diputado. Muchas gracias. Bueno, usted me preguntó cuánto era lo que pagaban los estudiantes en la universidad. ¿De cuánto es la cuota más baja que ustedes tienen? Estoy hablándole ya de las cuotas, ¿verdad?, de el año académico 2022. Las cuotas del año académico de 2022, sí, ¿verdad? La cuota mínima es una cuota de 26.50, ¿verdad? Y la cuota máxima que consideramos cuota voluntaria es una cuota de $365. Cada semestre tiene 5 cuotas.
¿cómo definimos nosotros estas cuotas? ¿Verdad? Definimos estas cuotas a través de un estudio socioeconómico. Cada familia que quiere que su hijo estudie en la Universidad Centroamericana tiene que llenar un estudio socioeconómico. Y en base a ese estudio se define, según su capacidad de pago, la cuota. La cuota voluntaria es la máxima, 365. Pero solamente... ¿Y la más baja, dijo, perdón? 26.50. ¿Cuántos estudiantes tienen con cuotas de $26? Mire, tenemos con cuotas de $26 aproximadamente 250 estudiantes. 200. ¿Y cuántos estudiantes tiene la universidad en total? La universidad tiene en promedio 9.000 estudiantes. Wow, Sí, pero es que no me ha dejado decir sí. el resto. La cuota mínima, ¿verdad? Que es, porque esta cuota 26.50 supone una beca, igual que la cuota de 53 y la cuota de 79.50, entonces son 1.000 estudiantes, un 12% que tienen una cuota, ¿verdad? Con ayuda becada de la universidad. Son 1.000 estudiantes. Después la cuota mínima, que es de 106, ¿verdad? La siguiente es de 121, la siguiente de 137. El 60% de los estudiantes de la universidad pagan 137 o menos. $137. O menos, ¿qué? De cuota. ¿Verdad? Estamos claros que entonces la UCA es una de las universidades más caras de El Salvador, ¿verdad? Para estudiar. Pues yo creo que no es de las más caras, ¿verdad? Muy bien. Creo que estamos a un nivel muy similar a las 10 universidades que en el país tienen un sistema de calidad y un prestigio similar al de la UCA. Muy bien. Esta universidad, como explicaba antes de comenzar a preguntar, ha recibido fondos públicos. Y hay algunos fondos públicos que se destinaron para becas. La UCA, por ejemplo, de esas cantidades de $26, de esos estudiantes que pagan $26, ¿cuánto sume la UCA? Insisto que no hemos recibido fondos públicos para becas, a excepción del Fondo para el Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes, que es para becas y estipendios. En ningún otro proyecto se daban becas a estudiantes de la Universidad Centroamericana. O sea, eso le puedo demostrar cuando... Sí, ese programa de becas no fue ejecutado por la UCA. ¿Cuál? El que usted acaba de mencionar. Yo si se refiere al Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes, que es de 220.000, ese programa, ¿verdad?, es del Instituto Tecnológico, que está allí en la ciudad Segundo Montes de Morazán, ¿verdad?, que forma en esa zona a técnicos superiores en turismo y a técnicos superiores en ingeniería para la construcción. Entonces ese dinero no lo recibió la UCA. Ese dinero no lo recibió la UCA. Ese dinero es para el Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes. No cayó a las cuentas de la UCA. No cayó a la cuenta de la UCA, como ninguno de los otros fondos cayó a la cuenta de la UCA, porque cada fondo cayó a las cuentas de su proyecto. Cada proyecto tiene su cuenta. ¿Y quién ejecutaba los fondos de esos proyectos? Pues los fondos de esos proyectos los ejecuta el equipo que la UCA y el Ministerio de Educación han designado para ejecutarlo. Pero son cuentas separadas, no son fondos de la universidad, están en el pasivo de la universidad hasta que se liquida el proyecto y lo que sobra se entrega de regreso al Estado. Muy bien. Y todos estos fondos públicos que se recibió de parte de esta Asamblea Legislativa, porque usted lo que nos está diciendo es la UCA no era para la UCA el dinero, sino que eran para programas, pero los programas eran de la UCA, los ejecutaba la UCA, es decir, solo se le está como cambiando de nombre, pero al final
Aquí la asignación fue para la UCA, y si la asignación fue para y si la asignación fue para un programa X, entonces, pero ese dinero era para la UCA, así está acá en los documentos. No, el dinero no era para la UCA, el dinero era para proyectos en beneficio del pueblo salvadoreño. Si hubieran sido para la UCA, disculpe, hubieran entrado, ¿verdad?, de una manera libre y sin ningún compromiso, ¿verdad?, para que la universidad decidiera qué hacer con ellos. Esos recursos eran para hacer unos proyectos cuyos convenios vienen ahí, ¿verdad? Señor y Oliva, con un plan de trabajo y con unas obligaciones bien concretas y un plan de trabajo, ¿verdad?, que es dado por el Ministerio de Educación. Muy bien. Esta situación que usted nos comenta, entendemos que la UCA durante estos últimos años ha recibido muchas donaciones públicas y privadas. ¿Cuál fue la constante necesidad de obtener más donaciones? ¿Había algún tipo de carencia en la UCA? Económica, le digo económica porque usted dice que están en el promedio las cuotas, pero haciendo el porcentaje de un universo de 9,000, yo creo que será un 2%, 250 estudiantes con $26. Y si alguien está pagando en promedio $137, estamos hablando de una universidad que es rentable. Entonces, ¿había algún tipo de carencia de la UCA para estar recibiendo fondos públicos? Es que estos fondos públicos no son para la universidad. Yo no sé cómo explicárselo, honorable diputado. No, esos fondos son para ejecutar unos proyectos bien concretos. La universidad no tiene nada que ver con esto, en el sentido que el funcionamiento de la universidad es completamente aparte. Y además quisiera decirle, por otro lado, honorable diputado, que una universidad, ¿verdad?, una universidad es el más alto nivel de educación que hay en un país, ¿verdad?, y requiere de equipos tecnológicos muy sofisticados. Por supuesto. Si queremos tener a los mejores profesores, tienen que ser profesores con maestría y doctorado. La UCA es la universidad privada que tiene más doctores en su planta académica, ¿verdad? Y me gustaría que vinieran a ver los laboratorios de la universidad y podrían ver el nivel de equipos que tenemos, ¿verdad? Además, la universidad ofrece una serie de servicios a sus estudiantes que van más allá de la simple clase. Todo eso y la calidad cuesta dinero, ¿verdad? Sí, por supuesto. Cuesta dinero. Usted sabe que en nuestro país hay colegios privados bilingües cuyas cuotas son muchísimas más altas que el promedio de la cuota de la universidad. No sé si esos colegios han recibido fondos públicos, ¿verdad? Pero aquí, de hecho, fue citada la UCA por haber recibido fondos públicos, porque teníamos carencias también en el sistema de educación. Solo esta nueva Asamblea Legislativa, a propuesta del Ejecutivo, ha dado financiamiento para mi primera escuela. Mi nueva escuela es una iniciativa del gobierno, y desde esta Asamblea Legislativa hemos dotado de recursos financieros para que se hagan, porque la educación en nuestro país la dejaron en decadencia. Si usted va a una escuela de algún cantón o caserío en nuestro país, dejaron aulas completamente en pésimas condiciones, pero ese es otro tema que yo le estoy diciendo que mientras a ustedes le asignaban estos millones de dólares en programas, pues se los asignaban al programa, pero como a usted le gusta llamar, pero el país estaba carente de educación de primer nivel para nuestros niños, claro, aquellos que no llegaban. Pero ¿qué hicimos nosotros con estos programas? Formar a los maestros, formar a los directivos, mejorar el sistema de educación flexible, ¿verdad? Formar a los técnicos para que pudieran acompañar mejor a los padres de familia. O sea, estábamos tratando de contribuir a mejorar la educación de este país. No estábamos dedicando estos recursos
a otros aspectos de la universidad. Y de verdad que dedicando al pueblo salvadoreño y al pueblo más pobre salvadoreño, que es el que va a las escuelas y a los institutos públicos. Bueno, se han manejado diferentes cifras, señor Oliva. Por ejemplo, creo que comunicacionalmente en un momento ustedes publicaron unas cantidades, en documentos creo que habían 24.3 millones de dólares que se les habían asignado. El documento que usted nos está trayendo acá dice que son 30 millones de dólares. Es decir, todos estos fondos que asignó la Asamblea Legislativa anteriores, y especialmente en los gobiernos del FMLN, de ese dinero en específico, usted nos puede decir cuál fue el mayor logro que usted puede ver palpable de la inversión que se hizo en la educación en nuestro país. Bueno, yo creo que haber formado a especialistas y a más de 18,000 profesores para que mejoren su metodología para enseñar matemáticas, para enseñar lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, ¿verdad? Es algo bien importante para el país. Si no hubiéramos hecho esto, usted dice que la educación está muy mal y tiene toda la razón, pero ¿cómo estaría? ¿Se ha preguntado cómo estaría si no hubieran recibido estos maestros esta formación, si esos directores no se hubieran formado para gestionar mejor sus centros educativos, si no se hubieran evaluado esos centros educativos, ¿verdad?, para proponerles mejoras en la gestión? ¿Cómo estaría la educación en el país? Yo creo que lamentablemente estaría todavía peor, ¿verdad? Estamos hablando de millones de dólares en eso. Le pongo un contexto. Cuando usted va a una escuela en San Miguel, por ejemplo, en el departamento de San Miguel, que algunas escuelas quedan todavía retirados, hay aulas o habían aulas, porque se hizo un plan nacional para poder mejorar la estructura de las escuelas, pero habían aulas que los techos estaban completos, los niños se mojaban, no habían para sentar. Y en ese época recibía millones y millones de dólares. Mire, mientras los niños, yo lo dejo terminar, entonces déjeme complementar la idea y luego usted puede hablar sin ningún problema. Estamos claros que la formación, porque aquí, por ejemplo, le voy a leer algo de los millones de dólares. Mire: especialización para docentes de educación media y tercer ciclo de educación básica para la enseñanza de las asignaturas lenguaje y literatura, estudios sociales, matemática, biología y química y física, $1.188.000 en el año 2011. Pero el contexto o la realidad de nuestros niños, este $1 millón se pudo haber hecho una escuela con canchas, con mobiliario nuevo, con todo, pero la UCA recibía ese dinero. Y era ¿para qué? Para formación, en realidad, porque en ese momento esa era nuestra realidad cuando ustedes recibieron todo este dinero en tiempos de gobierno del FMLN y Arena. Entonces, de aquí viene la pregunta, porque ustedes son especialistas en la educación, ustedes son los expertos. ¿Creía usted o creían de que recibiendo toda esta cantidad de dinero del Estado, cuando teníamos en pésimas condiciones a nuestros niños, era equiparable o equilibrado, había un equilibrio? El ministerio tenía un presupuesto, ¿verdad? ¿Que había que gastárselo entonces? No, un presupuesto para mejorar la infraestructura. No era ese presupuesto el que debía usar para mejorar la infraestructura. Tiene otro presupuesto para mejorar la infraestructura. Y eso es responsabilidad del ministerio si no mejoró la infraestructura de las escuelas en ese momento, ¿verdad? Nosotros hicimos lo que podíamos hacer desde nuestra parte, pero la responsabilidad sobre la situación de las escuelas, eso es una responsabilidad del ministerio y de sus titulares. No nos quiera traspasar a nosotros una responsabilidad que no tenemos, porque a nosotros lo que se nos pidió fue otra cosa. Comprendo el punto, pero como ustedes eran los especialistas en educación, pues decíamos que había que invertir y mejorar las escuelas, claro que lo decíamos. Ustedes, señor Oliva, ustedes alguna ocasión
se sintieron comprometidos como de regresar ese favor al FMLN con silencio por estos fondos que les eran otorgados. Le comento por qué. Le digo porque en ese entonces se veían un poco críticos de la labor de esas administraciones que promediaron en un agosto hasta más de 900 muertes violentas. Entonces, como que de repente los discursos como universidad, le digo, porque estamos hablando de los fondos, ¿verdad? Sí, pero y es probable que haya existido algún convenio, porque usted puede decir, mire, diputado, la verdad es que nosotros recibíamos este dinero y no teníamos que callar de no pero no le puedo decir esto porque le estaría mintiendo. Yo he jurado decir la verdad. Muy bien, entonces... He jurado decir la verdad. Y por tanto, si he jurado decir la verdad, estoy diciéndole la verdad, aunque lamentablemente usted no me crea. Pero nosotros en ningún momento negociamos ni acordamos nada, ni con el FMLN, ni con Arena. Dijimos siempre lo que teníamos que decir. Y yo creo que usted cree que nosotros no fuimos críticos con los gobiernos del FMLN porque entonces no nos leían. Entonces yo me recuerdo, por ejemplo, que sesionaba la comisión política, sesionó en la UCA. La comisión política nunca sesionó. O de Hacienda, no me recuerdo, pero ustedes la comisión de Hacienda tampoco sesionó nunca en la UCA. Y Rodolfo Parker llegaba a sesionar en la UCA. Perdón, quien llegó a la UCA fue el pleno de la Asamblea Legislativa. Entonces era más de peso todavía. Y fue el pleno de la Asamblea Legislativa, y usted sabe muy bien por qué, ¿verdad? Porque no había manera de que se hubiera podido hacer un diálogo, ¿verdad?, entre el gobierno y la Asamblea Legislativa, y era importante para el bien del país que hubiera ese diálogo y se llegara a un acuerdo, ¿verdad?, para poder salir del confinamiento de 90 y tantos días de una manera ordenada y adecuada. Y por eso ofrecimos la biblioteca de la universidad para facilitar ese diálogo entre el gobierno y la Asamblea Legislativa. Muy bien. Y lamentablemente los representantes del gobierno no llegaron. No, es que estar perdiendo el tiempo cuando había una pandemia y cuando tenían que estar en primera línea, tenían que andar preocupados por la adquisición de los fármacos, porque la asamblea no... Pero ese es otro tema que yo creo que... Claro, es otro tema, pero yo creo que vale perder el tiempo para el bienestar de los salvadoreños y para que después de la cuarentena, ¿verdad?, hubiéramos podido tener una salida con la mayor garantía de seguridad de no contagiarse para toda la población salvadoreña. Sí, de hecho, señor Oliva, El Salvador fue reconocido como uno de los países, como uno de los mejores países en el manejo de la pandemia. Bueno, el FMI lo dijo en sus reportes y todo. Entonces yo creo que son temas que están a la vista. De hecho, El Salvador fue uno de los primeros países que se activó en turismo por las buenas medidas del presidente Nayib Bukele y de todo el gabinete. Entonces es algo que toda la gente lo percibe. Usted va, 9 de cada 10 salvadoreños le dice: estoy complacido del manejo de la pandemia porque habían vacunas, porque había un hospital que atendía, habían camas, habían ventiladores, pero como usted dice, allá tenían que ir a la universidad a negociar o a hablar. Yo creo que estaba en otra sintonía. Pero bueno, quiero preguntarle, además de la educación, señor Oliva, porque por acá tengo un documento, y creo que usted lo dijo, la actividad económica primaria de la UCA es enseñanza formal, ¿es correcto? La enseñanza formal. La actividad económica no es una actividad económica, es una actividad educativa, ¿verdad? La UCA tiene 3 funciones sustantivas, como tienen todas las universidades por ley en El Salvador. Una es la docente, la otra es la investigación, otra es la proyección social. Las 3 son obligación de toda universidad en El Salvador. A lo que dedicamos más recursos, sin lugar a dudas, es a la formación de profesionales, porque tenemos 9.000 estudiantes que atender y que formar. Muy bien. Ahora, además de la educación y de la formación de profesionales, ¿la UCA ha estado involucrada en otro giro económico? Es que no es un giro económico. La UCA, como le digo, investiga y además de investigar, pues hace proyección social. La UCA
tiene que ofrecer una serie de servicios a la misma universidad, ¿verdad? Como son pues las cafeterías, como es las revistas, libros, ¿verdad? Como es también, porque tenemos un subsidio para todos los trabajadores sobre la canasta básica, de manera que la universidad, ¿verdad?, ofrece una canasta básica más económica. Entonces hay una despensa de la UCA. Le voy a volver a hacer la pregunta. La UCA, aparte de la formación de profesionales, como usted dijo, y de la educación o la enseñanza formal, porque ese es su giro, la UCA está involucrada en algún otro giro económico. Es que no le entiendo que me está preguntando, disculpe. Aparte de la actividad económica legalmente registrada y autorizada, ¿participa la UCA de alguna otra finalidad comercial? Pues si se entiende como finalidad comercial la librería, pues sí tenemos una librería, ¿verdad? Bien, de acuerdo. Vea, le pregunto esto, señor Oliva, realmente nos gustaría que usted de verdad nos venga a decir la verdad, hablemos bien. Y usted dijo anteriormente, es que usted no me cree, es que usted no debe interesarse que yo le crea, ni que los diputados le crean, que le crea el pueblo salvadoreño, porque fue a la UCA que le otorgaron muchísimos millones de dólares de los impuestos del pueblo salvadoreño. Entonces, por eso le vuelvo a preguntar si participa la UCA de alguna otra finalidad económica, comercial. Es que no sé a qué se refiere, ¿verdad? Pero, a ver, déjeme entender qué es lo que usted pueda estar haciendo referencia. La universidad, ¿verdad?, como toda institución, debe administrar sus recursos de la mejor manera. Muy bien. Y siempre una universidad tiene que tener, si quiere poder crecer y desarrollarse, algunos excedentes, ¿verdad? Y esos excedentes deben administrarse, porque si esos excedentes se dejan ahí en una gaveta, pues no van a generar los recursos que la universidad necesita en el futuro, ¿verdad? Comprendo, muy bien. Entonces le voy a hacer la pregunta más directa. Compramos un terreno enfrente de la universidad, muy bien, ¿verdad? De donde estaba antes la ferretería Panadés. Okay. Y ese terreno lo tenemos alquilado para que mientras nosotros no necesitamos este espacio, pues este terreno vaya generando recursos para la universidad. Creo que eso no es ningún delito. Muy bien, le voy a reformular la pregunta porque ya le pregunté de 3 o 4 maneras y usted no me lo explica. Según información que nosotros tenemos, proporcionada institucionalmente, porque hemos investigado para que todo esté claro, para el año 2020, la UCA tenía una participación de $250,000 en la sociedad New Power SADCB, una empresa estadounidense salvadoreña dedicada al giro comercial y la energía renovable. ¿Tienen esa inversión o no la tienen? Sí tenemos esa inversión y le voy a decir por qué la tenemos. ¿Qué otras inversiones tienen? Esa inversión la tenemos porque es en energía renovable. Y entonces, y las universidades, ¿verdad?, tienen la obligación de... Porque no es una actividad comercial, es una inversión en energía renovable. Es una inversión para conocer mejor cómo funciona el sistema de generación de energía eléctrica en pequeñas plantas, ¿verdad? Y cómo vamos contribuyendo a disminuir la huella de CO2. No sé si usted sabe que hay un ranking que se llama Green Metrics que evalúan a las universidades por sus acciones a favor del medio ambiente. Muy bien. Y esta es una acción a favor del medio ambiente. De acuerdo. Entonces, no solo tienen la librería, como usted me dice, sino que tienen estas otras inversiones. Por eso que hay que
hay que ir dando un poco más de datos, señor Oliva. Entonces, ¿cuál es la conexión entre el negocio de la energía renovable y el rubro de la educación superior? Lo de la huella, lo de la... Ya le he dicho, la universidad genera una huella, ¿verdad?, de CO2, y es muy adecuado que aquellas organizaciones que generan huella de CO2 compensen con alguna otra manera. Y una manera de compensar es teniendo una planta generadora de energía solar. A la vez, eso nos permite, tenemos una carrera en energía, igual que una carrera en agricultura tienen campos experimentales, pues poder acceder a esa planta de energía solar que es un campo experimental. ¿Y qué otras inversiones tiene la UCA? Pues la UCA también tiene inversiones en una microfinanciera. ¿Y qué tiene que ver la enseñanza con la... O sea, ¿qué conexión tiene esa? ¿Tienen ustedes en servicios financieros Enlace? Así es. Una empresa dedicada a la intermediación financiera. Ahorita me acaba de decir, no, mire, es que nosotros estamos obligados con el medio ambiente y dar créditos. No, ¿a dónde estaría? Nosotros no damos créditos. No, créditos ustedes tienen inversión. La empresa, tenemos una inversión en esa empresa. Que de hecho recibieron utilidades por 81.317,72 centavos en el año 2020, provenientes de Servicios Financieros Enlace, que es una empresa dedicada a la intermediación financiera. Si la actividad económica legalmente perseguida por la universidad es la enseñanza y formación profesional, ¿cuál es el interés de la UCA? ¿Cuál sería el interés de la UCA o el interés comercial de la UCA para fungir como accionista de una empresa del sector bancario? Explíqueme. Bueno, le explico muy fácilmente. Las microfinanzas en este país, ¿verdad?, es algo muy importante porque permiten que las personas más pobres, porque esta microfinanciera Enlace se dedica al sector más bajo de la sociedad, hablando económicamente, ¿verdad?, tengan acceso a recursos para poder sobrevivir, para poder trabajar en el día a día. Las microfinancieras, ¿verdad?, son precisamente una respuesta social para poder hacer que todas estas personas de muy bajos recursos puedan tener financiamiento para sus emprendimientos, que son emprendimientos muy pequeños. ¿Cobran intereses? ¿Enlace cobra intereses? Enlace cobra intereses, sí, claro que sí. Pero son intereses bajos, me imagino, por lo que usted nos está diciendo, que ayudan a la gente. Mire, todo esto de las microfinanzas tiene toda una manera, ¿verdad?, y una metodología, una forma de funcionamiento. Se hacen bancos comunales, requieren de un seguimiento. Entonces nosotros no estamos metidos en la operativa de la microfinanciera. Muy bien. Bueno, no me quedó claro cuál sería el interés comercial de la UCA para fungir como accionista de una empresa del sector bancario. Usted me dijo de lo de la energía renovable, pues. Y lo de las microfinanzas y los microempresarios, ¿usted cree que si nosotros estamos preocupados por la gente y queremos ayudar a que en El Salvador haya oportunidades de trabajo, contribuir con ese sector de la sociedad al que nadie le presta para que pueda tener crédito para llevar adelante sus actividades comerciales, eso no es de interés público? Discúlpeme, es interés público porque estamos ayudando, ¿verdad?, a 100 o 150,000 familias que pueden tener crédito, que no están cayendo en la usura, ¿verdad?, que tienen asistencia técnica, porque además reciben asistencia técnica para mejorar sus negocios, para poder administrar mejor esos negocios, para poder generar innovaciones en esos negocios. Por supuesto que es de mucho interés de la UCA, que trabaja para el desarrollo y la transformación de este país, ayudar a estas familias microempresarias a que puedan tener
financiamiento y de esa manera puedan vivir en El Salvador y que sus familias tengan una vida más digna. ¿Podría mencionarnos de dónde obtiene los ingresos la UCA para invertir en estas sociedades comerciales? Ya le he dicho que son parte de los excedentes que tiene la universidad, que son reservas, que generan además, ¿verdad?, unas pequeñas utilidades que regresan a la UCA como ingresos en la UCA para que la UCA pueda dar becas o pueda mejorar sus instalaciones o comprar los equipos que necesitan. O sea que usted cree que causa más impacto en las familias dándole un crédito que ampliando su programa, por ejemplo, de estas cuotas de 9,000 estudiantes, solo le dan 250 a una cuota mínima. ¿Cree usted que, porque su impacto es a la educación? Yo creo que si usted empieza a verlo más como empresarial, creo que se va a ir por las finanzas o por la banca, pero yo creo que aquí tienen una verdadera oportunidad para cambiar más vidas. Es decir, hay muchas personas que no pueden ir a su universidad porque no tienen los ingresos económicos. Pero es que ese dinero yo no lo puedo gastar, porque la UCA tiene más de 1,000 empleados, ¿verdad? Y la UCA tiene un pasivo laboral, y la UCA tiene obligaciones con sus empleados. Tenemos que responder a la prestación económica por renuncia voluntaria, tenemos que responder a la indemnización cuando un empleado termina. Esa reserva la UCA la necesita para responder a estas cosas como cualquier otra empresa. Entonces, señor Oliva, este dinero que la UCA tiene para invertir es de unos pequeños excedentes que usted dice que le queda a la UCA. ¿De ahí hace las inversiones? Pues sí, de ahí hacemos las inversiones. Como de las utilidades. Pero son de propiedad de la UCA. Ok. ¿Se utilizaron los fondos percibidos a través de las donaciones que en los gobiernos del FMLN fueron dirigidas a la universidad? Rotundamente no. Muy bien. Sí, porque en el año 2017 el Estado, a través del Ministerio de Educación, donó $3 millones a la UCA. Estoy haciendo un parangón. No donó 3 millones de dólares a la UCA. No confundamos de nuevo a la población. O sea, usted está haciendo una falta grave porque está confundiendo a la población. No donó nada a la UCA. Le pidió a la UCA que ejecutara un trabajo y un proyecto, pero no le donó nada a la UCA. Seamos bien claros en esto, disculpe. Muy bien. Entonces, de este dinero no se ha tocado para estas inversiones, ¿verdad? Absolutamente en el 2018 fueron 6.930.537 con 72 centavos. En el año 2015 fue 1.921.197 con 98 centavos. En el año 2016 fueron 2.926.741 con 25 centavos. Señor Oliva, según el artículo 46 de la ley del impuesto a la transferencia de bienes raíces, bienes muebles y a la prestación de servicios, las universidades se encuentran exentas del pago del IVA por ser personas jurídicas cuyo principal giro es la prestación de servicios educacionales y de enseñanza. Y según el informe del Ministerio de Hacienda, en el año 2016 hasta el año pasado, la cuantificación del IVA exento para la UCA asciende a la cantidad de $1.900.000. Pero, ¿cuál es el IVA exento para la UCA? Disculpe, es sobre las cuotas estudiantiles. Lo que está exento de IVA es el pago de la cuota que realiza el estudiante. Eso es lo que está exento de IVA. Cuando la UCA compra una mesa, cuando la UCA compra un equipo, paga IVA, como todo el mundo. La exención del IVA es la persona que va a adquirir unos servicios educativos
Es ese servicio educativo el que está exento de IVA. Pero las instituciones educativas, como tales, no estamos exentos de IVA. Cada equipo que compramos, cada servicio que compramos está sometido al IVA. Bueno, yo tengo aquí otro informe, ya que usted está hablando